bíblico. Vamos a ver el pastor bíblico, los deberes bíblicos. Hay una cosa aquí, hermanos, que quiero, voy a explicarlo poco a poco, pero hay una cosa que necesitamos dar por este cierto ahí con Dios, que Dios quiere que nosotros tenemos ayuda en esta vida. Y esta ayuda viene por parte del pastor. Debemos ir a una iglesia donde hay un pastor y que el pastor está ministrando a nosotros. Um, Hay un movimiento, y no voy a hablar mucho de ellos porque no veo mucha validez en lo que dicen, pero hay un movimiento de personas cristianos que dicen que las iglesias no deben tener pastores. Brinca a varias diferentes denominaciones y, por ejemplo, los Quakers y los Mennonitas, este, en general, lo tiene muy despreciado el pastor. En Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Lo que ese versículo me dice a mí como un pastor, lo que ese me dice es que los pastores humanos que Dios manda a los cristianos es un regalo de Dios para los cristianos, los hijos de Dios y los redimidos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender que no es contraproducente para nuestra vida espiritual, no es en contra de la Biblia, es exactamente el corazón de Dios. Y esto es una cosa que tenemos que dar por hecho. Dios quiere que tenemos pastores. Ahora, yo he escuchado, he participado en foros que habla así con gente sobre preguntas de la Biblia y pues he discutido con gente que dicen que actualmente pues el pastor es malo o que está bien. En tu situación particular puedes tener un pastor malo, pero ese no es decir que todos los pastores son malos. Y he usado esa ilustración, ¿no? Ya que tú vas a un doctor y otra persona que está ahí, o aún el doctor te da un diagnosis que es equivocado. Y hermana Isabel se fue el doctor y que le dijeron que tiene un tumorzote en el cerebro y que van a tener que operar. Y que luego se cambió el doctor ya que dice, no, no tiene un tumor en la cabeza, es que tiene diabetes. Pues yo tengo diabetes y digo, ya no hay nada parecido entre los dos. Entonces ese doctor es un mal doctor, ¿no? Para mí. Pero el asunto es que porque hay un mal doctor, no es decir que no vamos a usar doctores lo de nuestras vidas. Y es lo mismo con pastores. Hay unos pastores que son malos. Tenemos que reconocerlos y alejarnos de ellos, pero no es decir que todos los pastores son así. Pero definimos, de pastor es de cuidar los creyentes espiritualmente. Ok, primero sobre todo, la profesión es de un estilo, pero nadie es pastor si no tiene ovejas. O sea, un pastor que no tenía ovejas es nada más una persona ya, ¿no? Lo que hizo en el pasado es como cualquier persona. Yo puedo decir que ya yo volé aviones en el pasado, pero no es decir que ya que hago ahorita, ¿no? Todo tiene que ver con lo que pasa ahorita. Y eso es lo que ya que tenemos que ver, que ya que el pastor este, es de tener de su cuidado, su cargo, otras personas, de cuidarles espiritualmente.
Ok, hablamos de pastores y una de las cosas, y eso es muy difícil, pero voy a explicarlo lo mejor que puedo. Este, habla de la visita o la visitación. Dios visitó la humanidad cuando Jesús se encarnó. Y entonces, esto es una visita y esto es lo que habla. Déjame borrar todo en tus mentes ahorita. No estamos hablando de pastores de iglesias y de gente. Hablamos un momento nada más de pastores de animales, de estos animales. Lo tienen una cosa que se llama un portón de ovejas. El portón de ovejas va con el pastor, ¿ok? Es normal que las ovejas sigan su pastor. Donde él anda, ellos siguen. Él va andando donde hay pasto. Ahí en esos lugares de desiertos, a lo mejor que puede ir lejos, pero él se va marchando desde la mañana, que duerme con las ovejas, levanta y se va marchando. Cuando se va marchando, pasan así por un arroyo. El agua muy rápido se espanta las ovejas, entonces él no para ahí y él sigue hasta un lugar donde hay charcos y todo el agua moviendo está muy tranquilo. Ahí es donde, así como dice en el Salmo 23, ¿no? Así al lado de albercas, así de arroyos, así tranquilos, me guiará. Y entonces, esto es lo que hace. Esos animales a veces son rebeldes y los rebeldes simplemente son tercos y no siguen al pastor. Y lo que hacen es que van a su propio camino y se pierden. Y el pastor tiene que dejar los 99 y ir a recoger que ya que no quiere obedecer, no quiere este, juntarse con los demás de las ovejas. Ok, pero en esto se levantan caminando en los campos, espinos y cosas en su lana, y en esas cosas tiene que quitarlos. A veces se cae, a veces hay un lobo que lo ataca y luego el pastor le pega con su bastón y así. Entonces tienen que revisar cada oveja y lo que hace es que llega a este lugar que se llama el zaguán para las ovejas. El zaguán para las ovejas es actualmente como unos centímetros de ancho, no es muy grande nada. Y tiene un muro que se va para la izquierda y otro a la derecha. Y se van así nada más, muy grande. Las ovejas siempre se quieren congregarse con el pastor. El pastor viene y se siente ahí. Tiene en su petaca, si tiene cosas para cortar, si hay algo que está en su lana y que tiene que cortarlo, o también si hay heridas, tiene algo como bálsamo. Y entonces, y ese quita el dolor. Se agarra uno, pensamos así, 100 ovejas, agarra uno y que lo revisa de arriba a abajo. Después de aplicar lo que necesita esta oveja, se empuja por el portón atrás de él y se va haciendo uno a uno hasta que hace todos, para que ya que puede en una forma inteligente revisar a cada uno. Esta es la visitación. Esto es lo que estamos hablando. Ahora, vamos a dejar el folleto por un momento. Aquí lo tengo marcado en Mateo 25, versículo 43. Y aquí Jesús está hablando, vamos en 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Okay? Ovejas, cabritos, significa, la oveja es una persona realmente salvo, un cabrita que parece como oveja, pero no es de la misma raza. Y ahí en ese portón se ponen las ovejas atrás y las cabritas lo dejan afuera.
Dice, pondrás las ovejas a su derecha, cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que esto explica cómo ya que Dios va a separar en el tiempo último, Dios va a separar a la gente. Nosotros sabemos y referimos esto como de ser salvo, de ser inconverso. Pero mira cómo Jesús explica la misma cosa de ser salvo, ir con Dios, con Él, al cielo y o no. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, o sea, perdido en el bosque, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y la gente ya que no entendieron, porque dice, pues, ¿cuándo Jesús estaba en la cárcel? ¿Cuándo estaba enfermo? No, 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 no. Ese no puede ser la base por lo cual que voy al cielo, no. Pero primero lo que dice, cuando te vimos forastero, te recogimos o desnudo, te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la casa, venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios es amor, ¿ok? Si entendemos esto. Pero ¿cómo vas a amar a Dios? Y la pregunta es, no puedes amar a Dios. Es imposible. ¿Qué cosa que necesita Dios? ¿Qué cosa que puedes actualmente, o sea, Dios, ¿dónde vive Dios en este mundo para que yo lo llevo un bombones o flores o un regalito que sea, aunque sea un vara de oro? ¿Dónde voy a llevarlo? Porque Él está en el cielo, no aquí. Y esto es el principio de esto, es que Dios ve como tú tratas a tus hermanos, como tú tratarías a Dios, a Jesús, si Él fuera enfrente de ti. Otra vez, 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ok, agárralo el concepto. Cualquier otro cristiano, aunque sea menor en todo el reino del cielo, pero tú haces una de esas cosas que mencionó de sus necesidades, así es como Dios lo toma, que como si fuera Dios mismo, Jesús mismo en esa necesidad y tú lo ayudas, ese es como ya que actualmente va a tomar Dios tus acciones. Entonces dirá, y recuerda que estás separando ovejas de cabrios, estás separando los que van al cielo a vivir con Dios y los que no. Y pues decimos, eso es una obra, entonces no somos salvos por obra. No, no somos salvos por obra, pero somos salvos por el amor de Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Esto es lo que nos salva. Y este amor tiene que ser con respuesta dentro de uno mismo. Y esto es lo que estamos hablando. Tú eres una persona de amor. Tú eres una persona de apoyar otros. ¿Sí? Dicen 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces, también ellos le responderían diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Y etcétera, etcétera. Dice, pues yo nunca lo vi, Jesús, que tú faltabas nada. Si yo lo ves que ya que tú necesitas un abrigo y está frío, y yo lo daría. Pero él dice, por eso, tú no haces nada a tus hermanos, no lo haces a mí.
Y esto es donde está todo ese parábola, está la base de ese parábola aquí en este punto, que nosotros mostramos el amor que tenemos a Dios, no los hermanos. El amor que tenemos a Dios se ve cuando hacemos y tratamos a nuestros hermanos en la fe. Y esto es lo que estamos hablando hoy. Habla del concepto de, vamos a decir, realmente el concepto eh, de cuidar, como un pastor, ¿sí? La iglesia es una comunidad de personas salvas y cada uno se muestra su preocupación, compasión, amor y servicio a los hermanos en la fe, ¿sí? Aunque eso es lo que somos nosotros. No es porque ellos nos tratan bien, es porque somos salvos y somos hijos de Dios que hacemos esto. Entonces, ¿cuál es el propósito general para Dios, para nosotros, su rebaño? Número uno, sobre todo, es reproducirse. Y eso queremos decir que ya que nosotros testificamos y traemos otras personas al reino del cielo. Pero las ovejas tienen lana y la lana que cortan cada año, cada verano que corta, este es algo que ya, por lo cual que vive el pastor. Las ovejas sostienen al pastor, pero es un gran error pensar que el pastor puede aprovechar su posición y autoridad para abusar de ellos. Ahora, nosotros analizamos este ministerio pastoral y que se cae en cuatro áreas. Y estas cuatro áreas, he predicado antes, hace años, sobre eso y que quiero este año que viene regresar a predicar sobre ellos. Primero es alimentación espiritual y vamos nada más a superficie aquí en eso. Pero es de predicar y enseñar. Y entonces se habla como alimentación, ¿no? O sea, que dar de comer de la palabra de Dios. Y esto es que uno está diciendo mis acciones y tus acciones y acciones del mundo y ponerlo en una luz espiritual. Y lo que no debe hacer, lo que debe hacer. Número dos, de ser atalaya. Aquí una atalaya en el Antiguo Testamento que tuvieron ciudades y las ciudades tuvieron muros alrededor y ejércitos vienen a hacer conquista y muchas veces pues la gente vive afuera de los muros porque ahí están sus campos ahí. Cuando vienen estos ejércitos malos, todos se van huyendo adentro de la ciudad. Pero hubo atalayas y las atalayas tuvieron cuernos que tocaban cuando era un peligro. Y su deber es de simplemente hacer ruido para que avisar a la gente para que se van corriendo cuando viene ese peligro. Entonces, esto habla de proteger, pero más bien de informar de, pues, hay un peligro que viene. Tres, esa visitación pastoral en que nosotros podamos decir que el pastor está hablando con los miembros de la iglesia, viendo su situación, que los miembros están hablando de sus problemas y luego que lo da consejería según la Biblia. Cuatro es intercesión y ese habla de oración. ¿Ok? Hablamos otra vez de los malos pastores. Hay pastores que tienen el trabajo que no cumple su trabajo. Y vamos a ver en Ezequiel 34 sobre un pasaje largo sobre esto. Este, para poner el contexto, Ezequiel era un profeta y los profetas fueron llamados por Dios, eran gente como predicadores hoy en día y predicaron el mensaje de Dios a la gente para que dejan de hacer lo malo y que hacen positivamente lo bueno. ¿Ok? Esto es lo que pues fueron los profetas. Pero la vida de un profeta gira alrededor de la palabra de Dios. Tiene que estudiarlo mucho, entenderlo muy bien y luego comunicarlo
al pueblo. El pueblo luego estaban dando sus diezmos y ofrendas a estos sacerdotes y profetas para que eso se sostiene. Entonces llega a ser una situación muy complejo, muy difícil. Y esta situación es que los profetas regañan a la gente y la gente usa la ofrenda como una forma de pelear contra el profeta. Tú siempre estás regañándonos de nuestros pecados, de tomar, de fumar, de hacer de hacer el otro. Entonces yo no te voy a dar nada. ¿Ok? Entonces los profetas hacen lo que quieren. Y aquí toca otra vez de ver un poco del ministerio de un buen profeta, un buen pastor. Dice en versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Okay? Ese es profeta contra los pastores, pero esos pastores no son gente que cuiden animales, son los líderes de Israel. Y así ya nosotros entendemos, en la iglesia de nosotros hoy serán los pastores. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacienten a sí mismos, no apacienten los pastores a los rebaños. Habla de que ya uno vive goza de ser pagado un salario, pero que no hacer nada, por lo cual debes apacentar la gente en la iglesia con lo que Dios tiene para ellos. Y de no hacerlo, vamos a decir, predicar cualquier otra cosa menos el mensaje de Dios. Y entonces esto es su grave error. Dice, Jehová está así hablando aquí por medio de Ezequiel. Coméis la grosura, o sea, lo mejor de la carne, de la ofrenda, os vestís de la lana, la engordada degollasteis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Ok? Aquí vamos a ver en versículo 4 los deberes, ¿no? De pastor. No fortalecisteis las débiles. ¿Ok? Yo lo entiendo eso, de darles la palabra de Dios para que sea fuerte espiritualmente. Dice, no curasteis la enferma. No está hablando sobre enfermedades físicas, está hablando sobre enfermedades espirituales. Y esto es la cosa. Este, adicción no es un problema médica, es un problema espiritual. La gente que toma, la gente que toma droga, alcohol, fumar, pornografía, cualquier otra cosa, esas cosas, o sea, pecados sexuales, todo eso, ellos tienen remedios y esos remedios están en la palabra de Dios y tienen que buscar lo que Dios dice de estas enfermedades y que tienen que aplicar esos remedios bíblicos. No son para enfermedades de salud como nosotros pensamos la palabra enfermedad, pero son así enfermedades espirituales que tienen efectos en la vida. Dice, no vendasteis la perniquebrada. ¿Okay? Esto es de poner, vamos a decir que cuando se rompe un hueso, de poner algo alrededor, como un palo o algo así adentro, pero lo ponen así, venda alrededor, para que no se mueve hasta que se sane. ¿Y qué será esto? Pues actualmente son cosas de la palabra de Dios. Nosotros aplicamos, como un pastor aplica en la consejería y dice, no, por ejemplo, una pareja que quiere separarse, uno hizo fornicación o adulterio y entonces aplicamos así lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y que lo aplicamos forzosamente a esa situación. No lo dejamos zafar, ¿ok? No volvisteis al redil la descariada. Y hermanos, dicen, ni buscasteis la perdida, ¿ok?
Yo no sé, yo he pensado mucho en ese frases, pero a la verdad, era gente que ya estaba en la iglesia y ya que se fueron. Entonces uno tiene que ir para buscarles y ya que hemos hecho eso con la gente que ya que estaba con nosotros, muchas de esas personas ni abren la puerta a nosotros después de haber congregado con nosotros 2 años. Yo no sé por qué, pero en unos casos sí yo sé que ya que es por pecado. Ellos entran en pecado y que tienen problemas en su vida espiritual y por esto ya no quieren ver el pastor ni nadie en la iglesia. Ok, este, normalmente la gente que están con nosotros tiempo y se van, tienen problemas de una forma u otra. Pero esto sí hemos tratado, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y violencia. ¿Ok? Es una cosa de ser un pastor, y yo tengo un folleto de somos pastores o vaqueros. Un vaquero tiene un bastón con un pico al final y que lo pega así a los animales para que se muevan. Hoy en día también látigos, pero hoy en día ya que es eléctrico y que da un toque eléctrico. Un pastor no usa empujar la gente, sino se va enfrente de la gente. El pastor de ovejas no empuja, no hace gravedad a sus animales, simplemente que tiene una buena relación con ellos y ellos van a andar así con él. Y donde él anda, van a andar con él. ¿Ok? Es diferente estilo de liderazgo entre vaquero y entre pastor de ovejas. Dice, y anden errantes por falta de pastor. ¿Ok? Nosotros tenemos que decir que el problema, y Jesús admitió que ya que lloró por Jerusalén porque no tuvieron nadie de pastorearle. Y eso es alguien con conocimientos, dedicado a estudiar la Biblia, tiene conocimientos de la Biblia que está ayudando a la gente. Y esto, Dios está llorando por eso, está lastimando, dice, qué lástima que ya, que la gente no tiene nadie de guiarles. Dice, son presa de todas las fieras, o sea, bestias de carnívora del campo, y se han dispersado. Hermanos, de ser dispersados, es decir, que no hacen nada. O sea, se van a todos lados así nada más para huirse del peligro. Y a la verdad, como iglesia, ¿cómo van a hacer una obra de evangelismo o de oración o de misioneros o algo así? Si estamos en 20 diferentes direcciones y no podamos estar de acuerdo con todos. Dicen 6, anduvieron perdidas, o sea, no tuvieron dirección en sus vidas. ¿Cómo era eso? El pastor supo que en cada día necesitan comer los animales y necesitan tomar agua y necesitan descansar. Hubo un plan y ese plan es lo que los pastores deben hacer para las ovejas. Pero esos malos pastores no tuvieron un plan. Su plan no era de darles el alimento, ni tampoco así del Espíritu Santo, el buen agua, ni tampoco descansar. Y esto es el asunto, que están corriendo como locos a todos lados. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Otra vez, de congregarse es una cosa y dispersarse es el opuesto. O sea, hay muchas iglesias que hacen mal y esto es lo que decimos por experiencia. Lo que hace mal, y ustedes pueden dar testimonio a eso, ¿por qué hacen mal? Porque se quiten toda la motivación de unirse y venir a la iglesia y de hacer la obra de Dios. Si no estás unido con la iglesia, no vas a hacer la obra de Dios. Ahí es donde ya que todos se unen para hacer la obra de Dios. Pero estos son así regados a todos lados
Dice, mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Esa es la idea. Dice, no hubo quien la buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, porque por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. O sea, no hay, una cosa es dirección y vamos todos para allá este lunes y para acá, este lugar de pasto, martes y luego así, hay, o sea, tener planes es una cosa, pero otra cosa es de no nada más para abusarle, porque ya que están robándoles, están tomándoles así en una forma de provecho así para el pastor, para la persona encargada, pero no está realmente pensando en la obra de Dios. Dice que mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Y hermanos, esas fieras, aquí en las escrituras, actualmente refiere a mala gente, falsos profetas, quienes que sacan provecho de ellos. Y hay gente que hemos conocido en nuestra iglesia en un tiempo y ahora están con los judíos, con los testigos de Jehová. Si hay gente ahí buscándoles y estos son así, falsos profetas y lo que sea, pero no son gente así bajo la dirección de Dios. Dice, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová y luego sigue con la maldición a ellos. Pero todo eso está hablando sobre líderes de la iglesia, líderes espirituales. A ver un poco de estos conceptos más al fondo. En Hechos 20, 27 hasta 31. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, obispos mismo de pastores, para apacentar. El verbo apacentar es el verbo de pastor, de ser pastor a la iglesia del Señor. ¿Sí? Ok, si recuerdo bien, es Pablo aquí, entonces está hablando sobre él dio todas las instrucciones de Dios. Y esto es el asunto. Muchas veces un pastor no balancea todas las enseñanzas de la Biblia porque no va a hablar mal de los ricos, no va a hablar mal de la codicia, porque los ricos están ahí y los ricos son quienes quedan más. Pero Pablo dice, yo no faltó de darles así, no he huido de darles todo el consejo de Dios para apacentarle, la cual él ganó por su propia sangre, o sea, de Jesucristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Okay? ¿Qué es un lobo rapaz? Un lobo rapaz es simplemente estos animales maten por matar, no maten por comida, no están preocupados de llenarse y de comer suficiente, pero no más de eso. Ellos están, pero con rapiña, ¿sí? Como ahí en Acapulco, ya que, pues agarran todo, ni modo, lo que, no se fueron a robar así tortillas de la tortillería. Lo que hicieron es pantallas de tele y eso es el tipo. Están nada más buscando sí mismo, sus placeres, sus delicias. Que dice que no perdonarán al rebaño. Y esa es una de las marcas muy severas. No hay gracia en su mente, no hay misericordia en su mente. Para los demás, no. Para Dios con ellos, sí piensa que Dios tiene deber de darles gracia, misericordia y clemencia. Pero ellos no van a mostrar nada de esto hacia otros. Dice, de vosotros mismos, o sea,
se identifican como cristianos, como hermanos. Se levantarán hombres que hablan cosas perversas o torcidas, que arrastran tras sí a los discípulos. ¿Sí? Hay una cosa de enseñar gente la Biblia, otra cosa de crear un seguidor. Y eso es muy específico. Nosotros no queremos seguidores de nosotros. Eso es lo que un buen pastor no va a querer. Quiere así las cosas. Gente sigue a Cristo y siempre sigue a Cristo. Y entonces las cosas que dicen estas personas, lobos, ellos van a torcer lo que enseñan para su ventaja, para su provecho. Dice, por tanto, velad. Tiene que abrir los ojos y estar viendo, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ok? Una de las cosas aquí dice, ¿por qué, Pastor David? Porque está siempre exhortándonos y diciéndonos de esta cosa, de otro, y parece como nunca cansas así de estar tratando una cosa u otra para que nosotros cambiemos, porque eso es exactamente nuestro trabajo. Un buen pastor tiene que anunciar todo el consejo de Dios y tiene con dice lágrimas, pero yo digo compasión, tiene que amonestar los hermanos. Hermanos, es muy deprimente cuando uno amonesta de corazón y la gente está durmiendo y que no están haciendo caso. O sea, está muy, muy feo eso. Otra vez en Efesios 4 vemos que habla así de ese mismo ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la fe, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Entonces, el ministerio del pastor es de crecer adultos. Esos adultos, en una forma, debe ser capaz de predicar, enseñar y hacer esas cosas. Y eso es la tristeza que ya que muchos, aún en nuestra propia iglesia, tienen años y años de ser salvos y no pueden testificar el plan, no pueden dar el plan de salvación, no pueden enseñar, no pueden hacer cosas simples. Este, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Versículo 14 a 15. De ser un niño fluctuante es de ir atrás de una cosa y luego atrás de otro. Este, una marca de un pastor, una persona madura, cristiano, una marca es que no va tras de modas cristianas, de uno, de otro, y eso es lo que todos los que venden libros cristianos ya quieren que, pues, es la oración de Jacob, este, o alguien así, no recuerdo quién, pero lo hacen así de cualquier cosa y todos tenemos que correr a esto. Y luego, así de un libro que salió de cómo debe ser la iglesia, entonces todos corrimos así. No, las cosas bíblicas son así de planta desde el primer siglo en que Jesús nos dio, y los apóstoles lo dieron, y no hay novedades. Lo que es nuevo es malo, es del Satanás, ¿sí? Llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad no, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Nuestra fundación es Cristo y Cristo ya estaba antes del mundo que creyó. ¿Ok? Hoy en día, las modas cristianas nos lleva todo doquier, nos lleva para acá, para allá, de todos lados. Pero
Dice, no, esta es la nueva cosa. Bueno, ¿y qué pasó con la vieja? ¿La vieja no sirve? Y que pues no, para ellos no, pero no quieren negar la Biblia, pero ya que ellos están siempre poniendo algo nuevo. Pero ese es en la alimentación espiritual. Y entonces todo esto debe ser de explicar la palabra de Dios. De atalaya, ese es de avisar y proteger. En Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ok, vamos a decir de esta forma, se mezcló, ¿sí? El concepto de atalaya, de avisar que hay peligro y de dar alamiento, porque a la verdad los dos se unen. No puede tener una persona que hace uno y una persona que hace otra. Los dos están unidos porque en la enseñanza tiene que avisar a la gente del peligro y esto es por medio de la explicación de la palabra de Dios. Amonestación, o sea, exhortar y animar a los hermanos, aclarar las situaciones, de predicarlo, de explicarlo y luego exhortarles de no caer en trampas, pero seguir lo correcto de Dios. Isaías 56:10. Sus atalayas son ciegos. ¿Qué sirve una atalaya que no puede ver? Él no va a ver antemano que viene un enemigo hasta que le mata y será demasiado tarde cuando ya que se pasan su puesto y él está ahí y que le matan, ¿sí? Si todos ellos ignorantes. Segura aquí está hablando de ignorancia de cómo es las cosas en el mundo espiritual de falsos profetas. Dice, todos ellos perros mudos. ¿Sí? Esto es una cosa. ¿Qué sirve un perro para avisar a la gente de un ladrón cuando el ladrón viene y el perro ya que se va a mostrar dónde está todas las cosas de valor, ¿no? Y que no ladra? Dice, un ladrón, un perro que no ladra hacia un ladrón, no sirve para nada. Ya debe ser matado. Dice, no pueden ladrar. Soñolientos echados aman el dormir, ¿sí? Hay un perfil, hay un elemento en ser atalaya que nadie le gusta, que estamos hablando negativamente sobre otros, pero eso es el trabajo. Se debe investigar todo sobre los peligros ajenos para reconocer cada amenaza espiritual y para interceder entre la amenaza y las ovejas. Todo eso tiene que ver con sabiduría y conocimiento. Hablamos sobre la visitación pastoral. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este, Nosotros vemos que ya que esta visitación pastoral es una plática, una charla entre el pastor y la oveja de su iglesia. Habla de las victorias sobre las luchas y las derrotas que el individuo tiene. Pastor puede darles consejos, animarle si está deprimido y que puede instruirle y animarle, ¿no? Este, en Ezequiel 34:4, Dios culpó a los errantes pastores de no cumplir su ministerio, de fortalecer a los débiles, de curar a la enferma, y ni procurar el regreso de los miembros errantes, ni de buscar a la perdida, o sea, ni los miembros que se fueran, ni nuevos. No hay evangelización. Intercesión por oración. Esto, es algo que ya que tenemos que entender, que las cosas se logran por medio de la oración. Dios responde a la oración de un humilde hombre de Dios. Y esto es lo que ya que nosotros despreciamos, no ponemos mucho tiempo. Necesita oración para que las cosas salgan bien. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, o sea, es provechoso. Un día Dios va a hablar a los pastores y va a decir, este fulano era tu oveja, era así abajo de tu administración como pastor. ¿Y qué reporte me dan de ellos? Y que la gente va a decir, no, es que ya que no vinieron, no participieron, no hicieron nada. O sea, de puro mala informe. Y esto es porque los pastores deben velar por las almas de esas personas. Y pues nosotros tratamos por educarles con la palabra de Dios. Y esto es donde ya que nosotros tenemos que ver. Este, todo esto, eso es lo que ya que nosotros vemos de ahí del pastor, ¿ok? El pastor debe orar vigorosamente por las necesidades y situaciones de cada miembro de su iglesia. Este, ok, entonces tenemos una buena idea de qué es pastorear. Pero ese pasaje ahora en Juan 21 me hace pensar. Dice, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro, ese es después de todo y que pues vamos a decir que ya que estaba desanimados, ¿no? Y que Jesús está hablando de su ascensión, ¿no? Dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más de estos, de todas las cosas que ustedes ya perdieron? Y les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y luego Jesús regresa a decirlo, apaciente mis corderos. ¿Ah? ¿Qué cosa? Y luego en versículo 16, ¿me amas? Ok, acabas de preguntármelo hace un minuto y mi respuesta es sí, te amo. Y entonces la segunda vez la respuesta es lo mismo, sí, te amo. Y Jesús le dijo, pastorea, haz el trabajo de pastor, mis ovejas. Y luego Jesús regresa a tercera vez y dice, ¿me amas? Y Jesús le dijo, y él dijo que sí, se apacienta mis ovejas. Ok, en ese pasaje, a la verdad, hermanos, no está hablando sobre Pedro como un pastor. Esto es para nosotros igual como para Pedro. Pero el asunto aquí, y eso es lo que tenemos que agarrar, si amas a Jesús, vas a cuidar otras personas. No toda la iglesia son pastores, pero en una forma realmente sí son pastores. Cada uno tenemos la carga de los demás en la iglesia y esto es lo que tenemos que enfocar. Leí aquí en Mateo ese pasaje y dice simplemente, Jesús puso a los que ya que están, vamos a decir, cuidando otras personas. Lo que hacen para Jesús es como si lo hacen así a sus hermanos por su amor a Dios. Si amas a Dios, vas a hacerlo a los hermanos. Y Jesús, Dios lo toma esto como si fuera hecho personalmente a Él. Pero entonces todos debemos estar, todos en la iglesia debemos estar con el pendiente de la salud espiritual de los demás. Y esto es lo que realmente enfocamos en este folleto. Tú estás orando, tú estás así visitando, haciendo en una forma compañerismo. Muchas veces la gente en la iglesia necesita a alguien con quien practicar y tú eres ese oído. Cuando ya necesita exhortación, tú eres alguien que le anima. Y esto es lo que ya que vemos. No son nada más los pastores de la iglesia y que decimos normalmente es un pastor, ¿no? Los demás están así ayudándole, pero todos nosotros debemos estar cuidando nuestros hermanos.
tenemos responsabilidad hacia ellos. Y definimos, podemos decir, definimos nuestra salvación por medio de cómo este amor de Cristo en nosotros se manifiesta hacia nuestros hermanos en la fe. Ese es Mateo 25. Entonces, el, el folleto nos deja con nosotros, pues ya sí entendemos lo que es un pastor, ¿ok? Ya entendemos que ya que los que quieren ser flojos, dormilones, y los que quieren aprovecharse de así como un mal pastor, Dios tiene malas palabras hacia esa persona, pero no hacemos lo mismo. No hacemos lo mismo en que ya que dejamos gente en la iglesia venir y luego escaparnos y nosotros no lo buscamos. No estamos orando por ellos. No estamos así haciendo todo el esfuerzo para regresarles el redil. Y esto, hermanos, es el sermón de hoy. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a